Hola a todos, hoy resolveremos un ejercicio relacionado con la fuerza eléctrica. Recordando primero que la fuerza eléctrica va a dar lugar entre las cargas eléctricas y que su comportamiento va a ser el siguiente. Las cargas eléctricas iguales se van a repeler y las cargas eléctricas diferentes se van a atraer. Es muy importante tener esto en cuenta a la hora de realizar los ejercicios. Teniendo eso claro, comencemos a realizar el ejercicio. El inciso A nos pide determinar la fuerza resultante sobre cómo, es decir, sobre esta carga respecto a las demás cargas. Darnos cuenta de tres cosas. La medida de sus lados, al ser un triángulo equilátero, va a ser igual, es decir, 40 centímetros. Pero siempre vamos a trabajar la longitud o la distancia en metros. Es por eso que lo convertimos a 0,4 metros. Lo mismo sucede con las cargas. Siempre vamos a trabajar con coulombs. Aquí están expresadas en microcoulombs. Solo hace falta agregar el por 10 a la menos 6 y ya los tendremos expresados en coulombs. Si estuvieran en millicoulombs por 10 a la menos 3, si estuvieran en nanocoulombs por 10 a la menos 9. Pero en este caso se trata de microcoulombs. Por último, como mencionamos, se trata de un triángulo equilátero. Por lo tanto, la medida de sus ángulos va a ser igual a 180 y cada uno de sus ángulos va a medir 60 grados. Muy bien. De manera rápida, expresar el sentido y la dirección de las fuerzas que existen sobre Q1. Q2, al ser cargas iguales y ser positivas, va a existir una repulsión en esta dirección y en este sentido. Y respecto a Q3, sucede lo mismo. Cargas iguales son positivas, se repelen en este sentido. Muy bien. Si nos damos cuenta, se tratan de vectores. Vectores que tenemos que descomponer. ¿Por qué? Porque al no estar situados ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, es decir, están inclinados, tenemos que descomponerlo para poder determinar la fuerza. Más adelante se los explicaré con detalle, pero ahora quiero que vean que necesitamos la medida de un ángulo, el cual no tenemos ahora, pero lo podemos encontrar gracias a los ángulos formados por dos paralelas y una secante. Trazamos dos paralelas al inicio de nuestro triángulo y al final, y una secante de esta forma. Si nos damos cuenta, este ángulo y este van a ser iguales al ser opuestos por el vértice, pero también este ángulo va a medir igual a este al ser ángulos alternos externos. Trazamos otra paralela más hacia acá y sucede lo mismo. Este y este tienen lo mismo al ser opuestos por el vértice y este ángulo con este ser alternos externos van a medir lo mismo, es decir, 60 grados. Todos estos ángulos van a medir 60 grados, así como determinamos el valor del ángulo. Ahora, utilizaremos la ley de Coulomb, la cual nos dice que la fuerza es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Como ya lo mencionamos, va a existir una fuerza respecto a 1 y a 2 y otra más respecto a 1 y a 3. Que 1 lo estamos utilizando como nuestra carga de referencia. Sustituyendo los datos, tenemos que la constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que sería 3 por 10 a la menos 6, por la carga 2, que es igual a 5 por 10 a la menos 6, entre la distancia al cuadrado, que es igual a 0,4 metros al cuadrado. Para calcular la fuerza entre 1 y 3 es lo mismo, sustituir los valores, la constante de Coulomb, por el valor de la carga 1, que es el mismo, y el valor de la carga 2, que es 7 por 10 a la menos 6, entre la distancia al cuadrado, que es lo mismo, 0,4 al cuadrado. Muy bien, como lo habíamos mencionado, descomponeremos estos vectores en X y en Y, descomponerlos. Y un valor
que ya tenemos es el de la fuerza, el módulo, la intensidad de este vector, 1 y 2 y 1 y 3. Vamos a explicarlo de esta manera. Si tenemos que el vector va en este sentido y lo vamos a descomponer en X y en Y, quiere decir que trazaremos una recta en X y otra más en Y. Así. Esta fuerza que va a estar ubicada en Y la trasladaremos hacia acá. Como imaginar que hubiera una recta paralela. De la misma manera, el eje Y, solamente que lo movemos hacia acá para poder trasladar la fuerza en Y. O dicho de otra manera, esta fuerza es igual a esta. ¿Por qué? Porque miden lo mismo y porque están ubicados sobre este y este. Nos damos cuenta de que aquí tenemos un triángulo rectángulo, el cual va a tener una hipotenusa, va a tener un cateto opuesto y va a tener un cateto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ángulo. Este ángulo, aquí está, 60 grados. Y respecto a X, pues tenemos que el vector que va a estar situado en X va a estar en el cateto adyacente, es decir, toma el puesto del cateto adyacente y Y será el cateto opuesto. Nuestra hipotenusa es el valor de la fuerza que ya tenemos. Sustituyendo en coseno igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero como lo dijimos, el cateto adyacente será F1 en X entre la hipotenusa, que es igual a F1. Lo que queremos encontrar es F1X, este valor, y por lo tanto sustituimos, dejamos solo a F1X y la fuerza de F1 se va a multiplicar por el coseno del ángulo. Y es así como queda expresado. Haremos uso de la razón trigonométrica coseno del ángulo. Como hemos dicho, el cateto adyacente será F1X y nuestra hipotenusa, valor dado de la fuerza 1. ¿Sí? Aquí se encuentra F1X, adyacente, y F1 aquí, dado como nuestra hipotenusa. Viendo, tenemos que queremos encontrar F1X. Por lo tanto, F1 se multiplicará por el coseno del ángulo. Y es así como encontramos la fuerza 1 en X. Ahora, ¿qué sucede con F1Y? F1Y estará situado de este lado del triángulo, por lo tanto será nuestro cateto opuesto. Recordando, el cateto opuesto será aquel que esté enfrente de nuestro ángulo formado y la hipotenusa será el lado que esté frente al ángulo de 90 grados. Son los dos datos que tenemos, el cateto opuesto y la hipotenusa. Utilizamos la razón seno, que nos dice que seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y es así también como determinamos, sustituyendo los datos, el seno del ángulo, el cateto opuesto que será F1Y,
entre la hipotenusa, que es F1. Por eso es que sustituir, tenemos que F1y será igual a la multiplicación de F1 por el seno del ángulo. ¿Sí? Es por eso que aquí usamos estos conceptos. Tomamos en cuenta un triángulo rectángulo, utilizamos estas expresiones, estas razones trigonométricas, y es así como les puedo demostrar el por qué se usa seno y por qué coseno. Ya hemos hablado sobre las características de un triángulo equilátero. Hemos hablado cómo calcular la fuerza y su comportamiento respecto a esta carga que nos piden determinar, sustituyendo simplemente los datos en la ley de Coulomb, que es la que se muestra aquí. Hemos también podido, mediante una informal explicación, explicar el porqué de usar seno y coseno con estas razones trigonométricas. Ahora, lo que hay que hacer es simplemente sustituir de datos nuevamente. Como ya lo dijimos, F1x será la multiplicación de la fuerza 1 por el coseno del ángulo. La fuerza 1 la tenemos de este lado porque va a ser igual a 0.800,435. Y hemos expresado las características de un triángulo equilátero. También hemos podido demostrar mediante una informal explicación el porqué de usar coseno y seno mediante las razones trigonométricas. Ahora, lo que hay que hacer es calcular el módulo, la intensidad de estas fuerzas en X y en Y, simplemente sustituyendo los datos en las fórmulas que ya pudimos determinar. F1x será igual al valor de la fuerza 1 por el coseno del ángulo, recordando que el ángulo que utilizamos es igual a 60 grados, y la fuerza 1 es esta que tenemos por aquí, F12, porque es la primera fuerza dada el número de las cargas 1 y 2 y después 1 y 3 en orden. Ahora, si hacemos esta operación en nuestra calculadora, obtenemos que la fuerza 1 es igual a 0.1375 por el coseno de 60 grados. 1x será entonces igual a 0.421. Lo mismo con F1y, utilizamos F1 por el seno de 60. Ahora, en F2x vemos que aquí toma un sentido negativo. Es decir, se sitúa sobre el eje X también, pero en un sentido negativo, mientras que en el eje Y siempre se van a mantener en el mismo sentido y en la misma dirección. F2x lo tenemos también dado por aquí, porque multiplicaremos F2 por el coseno del ángulo. F2, que es nuestra fuerza 2, que es esta de aquí, y al hacer esta operación en nuestra calculadora, nos va a dar que es igual a 1.18125 por el coseno de 60, el ángulo es el mismo. Nos da el valor de la fuerza 2x, que es igual a 0.590, y en F2y, como les dije, va en el mismo sentido y en la misma dirección, y por lo tanto multiplicamos F2 por el seno de 60, y aquí nos da el resultado. Explicarlo de manera clara y breve. Aquí no tomamos el signo de la fuerza, porque solo nos indica el sentido y no tenemos que complicarnos por ahora. Solamente tomar el valor absoluto de las fuerzas, como ya les había mencionado, no debemos de complicarnos. Más adelante sí lo ocuparemos, pero por ahora no. Ya lo mencionamos varias veces. Ya hicimos la descomposición de este vector en X. Aquí tendríamos F1x y aquí F1y. En este sentido, Fx, la fuerza 2, con respecto a la carga 3, ¿sí? Aquí 1 sobre Q3. Esto. Y aquí F
F2Y, que están situados, como les había mencionado igual, en el mismo sentido y en la misma dirección. Pero pasa que en X no están en el mismo sentido. Sí están en la misma dirección, es decir, están sobre el eje X, pero no en el mismo sentido. Uno va en sentido positivo y otro en sentido negativo. ¿Por qué lo menciono? Porque al hacer la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que F1X es igual a 0.421 y F2X es igual a 0.590. Les dije que al hacer los cálculos de fuerza no tomamos en cuenta signos para no confundirnos, pero aquí debemos tomar en cuenta el sentido de las fuerzas. Como F2X actúa en sentido negativo, tenemos que ponerlo menos 0.590, no por su valor, sino por el sentido de F2X. Si hacemos esta operación, nos da que Fx es igual a menos 0.169. Eso quiere decir que al expresarlo en un eje de coordenadas x y y, nos dará que Fx está situado en sentido negativo sobre el eje horizontal. F2y, como les dije, ambos están situados en sentido positivo y es por eso que se suman y nos da una sumatoria de fuerzas en y igual a 1.752. Recordando que la parte inicial era calcular la fuerza resultante respecto a 1, y para hacerlo haremos uso de esta fórmula, la cual nos dice que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en x al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado. Sustituyendo datos tenemos lo siguiente y haciendo esta operación tenemos que es igual a 1.760 newtons. Muy bien, expresando esto en un eje de coordenadas x y y, nos damos cuenta de que Fx está situado en un sentido negativo y Fy en un sentido positivo. Como mencioné, el signo no representará el valor de nada, ni de la intensidad de la fuerza ni de la intensidad de la carga. Indica el sentido que toma nuestra fuerza. Es por eso que expresamos la sumatoria de fuerzas en X en sentido negativo y Fy, al estar situados en la misma dirección y en el mismo sentido, nos queda ahí en sentido positivo. El inciso B nos pide determinar el ángulo de la fuerza resultante respecto al eje X. Este eje X se va a formar un ángulo θ, el cual vamos a determinar multiplicando tangente a la menos 1 por el valor absoluto de la división entre la sumatoria de fuerzas en Y entre Fx. Sustituimos datos y el valor del ángulo nos dará en 84.49 grados.